comenzar a grabar. Ok, estoy compartiendo la pantalla. Bien, entonces, en la clase pasada se hizo una introducción a la transformación de coordenadas. Se habló de los elementos isoparamétricos, de la matriz jacobiana, del jacobiano y la inversa de la matriz jacobiana. La importancia también de hacer la transformación de esas coordenadas de un sistema global a un sistema local para asegurar precisamente la continuidad C0 del elemento. En la clase de hoy se seguirá con el ejercicio planteado en Word de la clase pasada y se verá la parte 9, integración numérica, y la parte 10, funciones de forma jerárquica. De esta manera, pues, se termina el tema número 4. Quedan entonces 2 temas. ¿Listo? Quiero comenzar con preguntas de parte de ustedes. ¿Tienen? Bueno, entonces seguiremos con el ejercicio. Creo que ya se había determinado la transformación de coordenadas XY para el elemento 1. Ya se había también llenado la tabla, ¿cierto? Y no recuerdo muy bien dónde terminamos. Bueno, entonces alguno que me pueda recordar cómo es la función X y la función Y para el elemento 1. Bueno, voy por mis notas entonces. Bueno, Y es 2 más 2 eta y X 5 cuartos más 5 cuartos de Xi más eta cuartos más Xi eta cuartos. ¿Correcto? ¿Están bien esas dos? Si me equivoco en algo, me avisaré. Bueno, entonces ya se tiene el primer punto, que es completar la tabla y determinar las funciones de transformación de coordenadas para el elemento 1. ¿Listo? Elemento 2, pues ustedes lo pueden realizar. Es tomar estas coordenadas x, y multiplicarlas por las funciones de forma correspondiente. Entonces, n1
irá multiplicada por x1, n2 por x2. Bueno, y de esta forma se construyen entonces las funciones de transformación. Bien, el segundo punto es entonces hallar la matriz jacobiana, el jacobiano y la inversa de la matriz jacobiana. Bueno, para ello, dos, matriz jacobiana. Listo. Entonces, ¿qué es la matriz jacobiana? Esa matriz que permite pasar de las derivadas de las funciones de forma en el sistema local a las derivadas en el sistema global. Bien. Multiplica a estos de aquí. Listo. Entonces, hay que recordar aplicar la regla de la cadena para derivar. Se comienza derivando en función de las coordenadas locales. Entonces, el dn de xi es mi dn de x por el de x de xi más este n en general depende de xi y de eta y de tau, si es en tres dimensiones. Entonces, más dn de x, perdón, ya está dn de x, estoy dn de y estoy derivando respecto a xi, entonces de y de xi, listo. Y bueno, si quiero conseguir entonces el dn de eta, esto es dn de x, x de eta más dn de y de eta. Bueno, entonces de esta forma el sistema se construye como dn de xi, dn de eta, es igual de x de xi, ¿cierto? Luego este de y de xi, que multiplica entonces a el dn de x y el dn de y. Dn de x y dn de y. Bien, y aquí estará entonces el de x de eta y aquí el de y de eta. Bueno, y este será el jacobiano, o la, perdón, este es la matriz jacobiana.
Bueno, entonces ya pueden ustedes hacer esta matriz jacobiana. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para el elemento 1, entonces ya conocemos cuánto es el x y cuánto es el y, por lo que esta dx, derivada de x con respecto a xi, es fácilmente obtenible, al igual que la derivada de y con respecto a xi o con respecto a eta. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer es obtener estas derivadas. Derivadas de x con respecto a xi y la derivada de x también con respecto a eta. Lo mismo para y. Bien, entonces tienen 2 minutos para hacer eso y determinar la matriz jacobiana. La persona que haya terminado puede levantar la mano en el Zoom o puede escribir la respuesta también por chat. Bien, ¿que alguien tiene algún problema? ¿Qué problemas hay hasta el momento? La idea es construir esta matriz jacobiana del elemento 1. ¿Sí? Ya se tiene x como función de xi y de eta, al igual que y en función de xi y de eta. Y la idea es obtener las derivadas parciales de cada una de estas coordenadas con respecto a cada una de estas variables. Entonces, de x, de xi y de x, de eta.
Entonces, para derivar, por ejemplo, con respecto a xi, se asume eta como constante, ¿bien? Y se deriva normalmente. Bien, ya hay dos personas que terminaron. 3, 4. Listo, continúo. Entonces, este de x con respecto a xi, esta es la derivada de una constante 0. Aquí queda 5 cuartos, ¿cierto? También es una constante, entonces 0. Y aquí más eta cuartos. Bueno, entonces de x de eta, de la misma forma, es un cuarto más xi cuartos. Y voy a escribir aquí las derivadas de y con respecto a xi. Entonces, esto es 0. ¿Sí? Aquí no hay ninguna dependencia de la coordenada y con respecto a la coordenada local xi. Y ahora de y de eta es 2. Bien. Resta entonces generar esta matriz jacobiana. Entonces es 5 cuartos más eta cuartos. Aquí de y de xi 0. Y este de x de tau es un cuarto más xi cuartos. Aquí 2. Bien, ¿todos llegaron a este resultado? Bueno, bien, ahora el otro punto que se pide es confirmar que esta matriz es invertible. De alguna forma se debe determinar el determinante y comprobar que no sea igual a 0. O sea, lo que se está hallando sería el jacobiano. Este es el jacobiano. Que es el determinante de esta matriz jacobiana. Bien, entonces otro minuto para realizar esta operación, el determinante de esta matriz. Bueno, entonces el determinante de esta matriz es bastante sencillo. Es la multiplicación de este primer número por este otro, menos
este por este, ¿ok? Entonces esto da 5 medios más eta medios. ¿Listo? Y este por este pues es 0. Bueno, ahora observen algo y es que esto pues siempre es mayor a 0, ya que eta varía entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces en todo el dominio se cumple que el determinante es positivo. Listo. Veamos ahora la inversa de la Profe, matriz jacobiana. ¿Sí? si no se hubiera cumplido esa condición, ¿qué significa? ¿O cómo procederíamos ahí? Ok. Bueno, si no se cumple, quiere decir que esa transformación no es posible. O sea, si el determinante es 0, eh, no sé, que aquí tuviese otro término y esto se restara con algo aquí y diera 0, eso quiere decir que la matriz jacobiana es no invertible. O sea, esta transformación no se puede realizar. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay elementos muy distorsionados. Entonces, bueno, de hecho tan distorsionados que existe un punto colineal. Entonces, este es un cuadrilátero. El elemento de referencia, recuerden que es un cuadrado. Y, por ejemplo, este punto de aquí se ha movido a este otro punto. ¿Sí? Entonces, forma aquí una línea. En esta transformación, el jacobiano es 0. ¿Sí? Entonces, son transformaciones imposibles. Bien. Otra posibilidad es que hayan quedado mal numerados los nodos. Entonces, en el elemento de referencia, este es el 1, 2, 3 y 4. Y en el elemento global, quizás sea 1, 2, 3 y 4. Cuando es así, el jacobiano puede que les dé negativo. Entonces esto es negativo, ¿sí? Y, por ejemplo, la idea es buscar que sea positivo en todo el dominio del elemento. Entonces, por ejemplo, aquí hay una dependencia de eta, ¿sí? Entonces, la idea es mirar qué valores tiene eta y qué valores tomaría entonces ese jacobiano para los diferentes puntos de eta. Por ejemplo, para -1, este jacobiano toma un valor de 2 y para 1 el jacobiano tomaría un valor de 3, que siempre es positivo. La idea es que en elementos que están muy distorsionados, eh, bueno, quizás algo como esto, este jacobiano puede que en algunas partes del dominio se acerque mucho a 0, ¿sí? Por lo tanto, pues no es recomendable utilizar elementos tan distorsionados. Ese es el significado de esta transformación. Incluso hay una métrica de calidad dentro de ANSYS, que es el Jacobian Ratio. Sí, y creo que hay como 2 más. Bueno, ¿y qué se hace cuando el jacobiano da 0? Pues se busca mallar con un mejor elemento. Entonces quizás dividir en 2, ¿sí? O utilizar elementos más pequeños. Son diferentes posibilidades. Bueno, entonces creo que respondí la pregunta. Voy a continuar con la inversa de la matriz jacobiana.
Bueno, si este es J, entonces lo que se pide es J menos 1. Bueno, para ello pues voy a utilizar el método de la matriz adjunta, que es 1 sobre el determinante de J por esta adjunta de J transpuesta. ¿Ok? Bueno, aquí aprovecho entonces que ya el determinante se halló y resta encontrar la adjunta. Entonces la adjunta sale de la matriz de cofactores. Bueno, este de aquí es positivo y utilizando adjunta de J. Utilizando, como les hablaba en alguna clase pasada, el método de Bomberman. Entonces, este es positivo, comienzo, y simplemente, como es una matriz 2 por 2, es el valor que está en el elemento diagonal. Bien, entonces 2, luego aquí negativo, este sería menos un cuarto, menos un cuarto, menos sí cuartos. Aquí entonces negativo 0 y aquí positivo 5 cuartos eta cuartos. Bueno, por lo que la inversa es 2 sobre 5 más eta por la transpuesta de esta matriz. Entonces 2, 0, y aquí menos un cuarto, sí, cuarto, 5 cuartos más eta cuartos. Bien, bueno, entonces con eso se finaliza el segundo punto, que es determinar la matriz jacobiana, el jacobiano y la inversa de la matriz jacobiana para cada uno de estos elementos. Bueno, entonces, ¿para qué se hizo todo esto? Y para ello hay que recordar que lo que se desea en la matriz de rigidez elemental son estas funciones de n de y con respecto a los ejes globales. Este de n de x, ¿sí? Y este de acá. Bueno, como no se tienen, la idea es plantear este sistema y luego invertir y multiplicar por el dn de psi y el dn de eta para obtener entonces los dn de x y los dn de y. ¿Listo? ¿Está claro entonces? Y entonces el tercer punto es hallar la derivada de las funciones de forma. Entonces esto resulta de x. A la inversa de la matriz jacobiana por n de xi de n de eta. Bueno,
Bien, pero ¿cuál n se utiliza? Sí, hay cuatro funciones de forma que son las asociadas a cada uno de estos nodos. Entonces, se debe realizar 4 veces este procedimiento, es decir, hallar la función eh, de n1 con respecto a x, de n1 con respecto a y luego entonces la derivada de n2 con respecto a x, de n2 con respecto a y. Entonces, esto es para cada una de estas funciones de forma. Yo voy a hacer para n1 y ustedes entonces hacen para n2. ¿Listo? Bien, n1 en términos de xi y de eta era lo que se mostraba aquí, ¿no? Voy a llevar. Es esto que se muestra acá. Debo obtener entonces las derivadas con respecto a xi y con respecto a eta. Bueno, este n1 es haciendo esta multiplicación, tengo que es un cuarto, 1 menos eta, menos xi, más xi eta. ¿Listo? Y entonces estas derivadas, este vector de xi es menos un cuarto más eta cuartos. Menos un cuarto, perdón, sí, más eta cuartos. Bien, y este de n de eta sería menos un cuarto más xi cuarto. Bien, hasta aquí hay preguntas. Bueno, ahora entonces tengo este sistema de n de x y de n de y es igual a esta inversa del jacobiano por este vector de derivadas de funciones de forma respecto a los ejes locales. Entonces esto es menos un cuarto más eta cuartos.
Bueno, y ahí resta únicamente realizar la multiplicación de estas matrices. Entonces, 5 más eta. Y aquí esta primera queda menos 1/2 más eta medios, ¿sí? Luego más 0 por esto, pues 0. Y aquí queda un poco más largo, ¿no? Listo, entonces ya tengo este primer término por este de acá y ahora este por este. Bien, y se obtienen entonces las derivadas de las funciones de forma de N1, ¿sí? Con respecto a los ejes globales. Bueno, ¿hay dudas hasta acá? Faltaría evaluar las variables, ¿cierto? Evaluar las variables, ¿cómo así? Sí, e ita. No, no es necesario, ¿sí? Porque aquí ya está todo el campo. Es decir, en esta evaluación fue para determinar si se anulaba el jacobiano en alguna parte del dominio. Bien, para así determinar si existía o no esta inversa de la matriz jacobiana. Esto que se está haciendo acá es hallar las derivadas con respecto a x y con respecto a y, ¿sí? En función de xi y de eta, que son las variables locales. Bueno, por ejemplo, no tiene mucha utilidad saber la derivada de la función de forma 1 con respecto a x en el punto del centro, ¿sí? No, no es muy útil. ¿Para qué se hace esto? Si recuerdan, por ejemplo, de la formulación, el planteamiento eh, variacional, se tenía la matriz de rigidez, que era B transpuesta por D por B de B, ¿sí? Bueno, ese B, esta matriz B, era la matriz L por la matriz N. Entonces, qué es N? Son las funciones de forma. ¿Y qué es L? Es esta matriz que relaciona los desplazamientos y las deformaciones. Entonces, epsilon es igual a L por U. ¿Sí? Entonces se veía, por ejemplo, que el epsilon XX es el du de X. El epsilon YY es el dux, perdón, o en este caso voy a nombrarlo como el dv dy, y el epsilon ZZ, pues de forma similar es dw dz. Y también se veía que, por ejemplo, el epsilon XY es un medio de du de y más dv de x. ¿Sí? Y esta u o esta b se expresaba entonces como las
matriz de funciones de forma n por las incógnitas nodales u, e. Okay, entonces, si se hace esto posible, queda que epsilon es L por N por esta U del elemento. Bien. Y para hallar estas derivadas, esta multiplicación, pues aquí aparecen los términos de las derivadas de las funciones de forma en términos de X y Y. Entonces, esa es la idea de obtener estos valores. Es emplearlo en la matriz de rigidez elemental. Bueno, de hecho creo que tengo el valor de L. Bueno, eso está en el tercer tema, ¿no? El planteamiento variacional. Pero si ustedes recuerdan, la forma de nombrar este vector epsilon o incluso el vector también de tensiones sigma es tomar estos que están en la diagonal, luego subo y luego hacia la izquierda. Entonces primero, en este caso sería el epsilon xx, epsilon y, epsilon zz, luego este que está aquí sería el epsilon yz, luego este, epsilon zx, y luego epsilon xy. ¿Sí? Y acá entonces se generaba una matriz de este estilo. Bueno, ¿sí? Era el valor de L. Pero bueno, quiero entonces continuar con el ejercicio. Ya se tienen las derivadas de las funciones de forma con respecto a X y Y para el nodo 1. Ahora les queda a ustedes obtener entonces las derivadas de las funciones de forma respecto al nodo 2. Entonces el dn2 de X y dn2 de Y. Para ello deberán realizar las derivadas de n con respecto a las coordenadas locales xi y eta, y después la multiplicación de la inversa de la matriz jacobiana por ese vector conformado por esas derivadas. Listo, entonces unos 5 minutos.
Bien, ¿alguno ya terminó? Que me pueda regalar la respuesta. O esta n2 es igual, o por lo menos las derivadas, a un cuarto menos z. ¿A qué sería igual dn2 de xi y dn2 de eta? dn2 de sí igual a un cuarto menos eta a un cuarto. dn2 de xi. Sí, muy bien. Y dn2 de eta igual a menos un cuarto menos sí cuartos. Como menos un cuarto menos xi cuartos. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, esta es la respuesta, bien. Entonces, ¿cómo queda el d1 de x y el d2 de y? Perdón, el dn2 de x y el dn2 de y. Bueno, es entonces reemplazar estos valores que están aquí en este vector. ¿Listo? Por cuestiones de tiempo creo que no lo voy a hacer. Sí, porque quiero mostrarles la siguiente punto es expresar la matriz de rigidez de elemental en términos de las derivadas de n sub i de x y de n sub i de y. Entonces, recordando que la matriz K es B transpuesta por D por B, y esto es igual a la integral de menos 1 a 1 de la integral de menos 1 a 1 del jacobiano por este término que aparece también en la matriz de rigidez elemental en sistemas globales. Entonces, observen que esta L para dos dimensiones se hace más sencillo, es simplemente estos términos de aquí y únicamente este de acá. Entonces, este es derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. ¿Sí? Luego, la matriz B, perdón, la matriz de funciones de forma n, ¿a qué es igual? Entonces, si recuerdan, U y V, que es de forma general el vector U, es igual a las matrices de función de forma n por las incógnitas nodales, que son UE y VE, ¿cierto? Bien, ¿cuántas incógnitas nodales se tienen para este problema? O de otra forma, ¿cuántos grados de libertad tiene cada
cuántos grados de libertad tiene cada elemento? 12 ¿12? en total. O sea, 12 en total, vale, bien. ¿Y cada elemento cuántos grados de libertad tiene? Por ejemplo, el elemento 1, 8. 8. 8, sí, que son los desplazamientos en X de cada uno de los nodos y los desplazamientos en Y. Luego este vector es un vector de 8 filas por una columna, ¿sí? Este es un vector de 2 filas por una columna. Luego la dimensión de la matriz de funciones de forma es una matriz de 2 filas por 8 columnas. ¿Mm? Y hay que recordar también que U se escribe como N1, U1 más N2, U2 más N3, U3, ¿sí? De esta forma, entonces la matriz N es N1, 0, 0, N1, N2, 0. Sí, que multiplica aquí a U1, V1, U2, V2, U3. Bien, entonces ya se tiene la matriz N y la matriz L también, que para este caso bidimensional, entonces es derivada con respecto a X, 0, 0, derivada con respecto a Y. Y, Profe, ¿sí? ¿esas funciones de forma son las que están en coordenadas locales? Me perdí. Estas son las funciones de forma en coordenadas globales. ¿Globales? Sí, sí. Ah, bueno. Globales. ¿Sí? ¿Qué Sí. sucede? Que al hacer esta multiplicación, entonces quedo con la Ah, con matriz. los valores que ya calculamos. O sea, estas funciones son las funciones de forma que están expresadas en coordenadas globales, pero pues yo puedo encontrar esta B que resulta multiplicar L por N como dn1 de X, 0, dn2 de Y, dn2 de X, y aquí aparecerá dn1 de X, por aquí dn1 de X. Es decir, en otra clase veremos con más detalle este ejercicio resuelto, ¿sí? Pero por Ah, ahora vean que se tienen las derivadas de n1 con respecto a x, de n2 con respecto a x y de n1 también con respecto a y. ¿Listo? Entonces, esto se hace para expresar la matriz de rigidez que está por acá. De un sistema global, o sea, n que depende de x, y, a un sistema local. De -1 a 1 utilizando la transformación de elementos serendípitos. Entonces, de B transpuesta por D por B transpuesta, ya no de B, sino de psi de eta. Y aparece, muy importante, la multiplicación por el jacobiano. Bueno, creo que no me queda mucho espacio, pero aquí aparecerá entonces la multiplicación por el jacobiano, que es ese determinante. Puesto por D por B. ¿Sí? sí, sí, me refiero a eso. Vale, ok. Bueno, entonces, ya para terminar esta parte,
Vean que aquí aparece la transformación de la matriz de rigidez del elemento, ¿sí? Volumen del elemento, en donde los límites de este integrando son complicados, a una integral con límites mucho más sencillos, ¿sí? Y con una expresión, sin embargo, un poco más compleja, ya que involucra términos un poco más difíciles. Por ejemplo, esta derivada de n1 con respecto a y es todo esto, ¿sí? Multiplicado por esto. Entonces es una integración que se hace más difícil respecto a esta otra integral. Bueno, para ello, esta integral se va a resolver o se suele resolver mediante métodos numéricos. Entonces, a continuación se verá cómo se realiza esta integración numérica. Entonces, en general, estos límites son más sencillos, de menos 1 a 1, ¿sí? Que son los del elemento de referencia. Sin embargo, el integrando, que es la expresión dentro de la expresión a integrar, es más complejo que en sistemas globales. Por lo tanto, pues requiere integración numérica. ¿Sí? En general, lo que se tiene es que se pasa de una integral de volumen en coordenadas globales a una integral de volumen en coordenadas locales. De una función que está en términos de x, y, z a una función que está en términos de xi, de eta y de tau. Y por supuesto que los diferenciales de x, de y, de z se modifican a de xi, de eta, de tau multiplicado con el jacobiano. Bien, entonces yo creo que después de la pausa de 5 minutos se verá cómo se podrá hacer la integración de este término que parece bastante complejo. ¿Listo? ¿Hay preguntas antes de ir al descanso? Profe, pues, o sea, yo sé que hacerla a nivel local trae una ventaja, pero yo veo que son más cálculos, o sea, no veo propósito de hacer eso. O no sé si haya otra explicación a eso, además de la integral. Bien. Sí, son más cálculos, pero, por ejemplo, este es un pequeño problema de dos elementos. Quizás en coordenadas globales sea mucho más sencillo, y de hecho yo creo que sí, es mucho más sencillo. Pero cuando se tiene no un problema de dos elementos, sino de 10 elementos, ¿sí? Aquí y otro elemento por acá, entonces son muchas transformaciones que hay que hacer, que a nivel, digamos, matemático no es tan complicado transformar esto, porque simplemente es tomar las coordenadas y multiplicar por las funciones de forma. Sin embargo, hacer las integrales, sobre todo con los límites que están aquí respecto a un sistema global, sí es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece esa ventaja. Además, o sea, además de esto, recuerden también que las coordenadas globales en los cuadriláteros no aseguraba la continuidad C0. Entonces, este problema que se tenía aquí, más adelante, ¿sí? Entonces, si se llegara a utilizar cuadriláteros en el sistema global y hallar las funciones de forma en el sistema global, se veía como este problema no existía garantía de la continuidad C0, por lo que entonces se utiliza funciones de forma en coordenadas locales, ¿sí? En triángulos, pues quizás no habría tanto inconveniente, sin embargo, en cuadriláteros sí es importante para asegurar la convergencia del problema. Entonces esas son las dos ventajas.
Sobre todo quizás la limitante mayor sea la continuidad. Y por ello pues se utilizan los elementos en coordenadas locales. Bueno, espero haya quedado claro la pregunta. Vamos entonces a los 5 minutos de pausa y regresamos. Bueno, entonces continuemos. Quería mostrar que aunque sí es complicado ese integrando, tampoco es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, esta derivada de n1 con respecto a x resulta de multiplicar estos dos factores, entonces simplificando un poco más, esto da eta menos 1 sobre 5 más eta. ¿Sí? Bien, y pues aquí queda un poco más extenso. Bueno, entonces como introducción a la integración numérica, probablemente ustedes ya hicieron algunos ejercicios en sus cursos de cálculo 2, cálculo 3, o en programación puede ser que también lo hayan abordado, ¿sí? La idea es reemplazar esta integral por la sumatoria de unas funciones. Entonces, a partir de ahí, pues salen diferentes métodos. Se tiene, por ejemplo, si recuerda, la regla del trapecio, los métodos de Simpson, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se tiene aquí una curva general en donde se desea conocer el valor de la integral entre el punto A, este de aquí, y este otro punto B. ¿Sí? Entonces, con integración numérica lo que se hacía era dividir el dominio ¿sí? En diferentes partes y tomar amplitud de esos términos. Entonces, por ejemplo, si tomo los puntos de la izquierda, entonces esa integral puede aproximarse de esta forma. ¿Sí? Como la sumatoria del área de esos cuatro rectángulos. Entonces la integral entre a, b de f de x es igual a la sumatoria del rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, que como cada uno tiene el mismo espesor delta de x, entonces delta de x por el f de x izquierdo, llamémoslo. ¿Sí? Podría también tomar no el punto de la izquierda, sino el punto de la derecha. Entonces este punto ubicado acá
me da un valor diferente de integral. Por ejemplo, utilizo este rectángulo, ahora sumo este otro rectángulo y aquí sumo este rectángulo y aquí sumo este otro rectángulo. ¿Sí? Entonces, ambas son aproximaciones de la integral. Otra idea es entonces utilizar una interpolación entre los dos puntos inicial y final, una interpolación lineal. Entonces tomo el punto, este otro punto, este punto de aquí, este punto de acá, y se traza una línea. Entre todos estos puntos. Bueno, es claro que la función en verde aproxima de mejor forma a la integral que está en azul. ¿Sí? Entonces, esta función verde es un esquema de integración llamado la regla del trapecio. ¿Sí? El trapecio porque pues, queda dibujado aquí un trapecio diferente a un rectángulo. ¿Sí? Y el trapecio no es más que el esquema de integración Newton Cotes de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque todas estas líneas verdes son líneas de orden 1. ¿Sí? Si se tiene, por ejemplo, un tercer punto, ya aquí se debería escoger quizás un punto intermedio o tomar 3 puntos, yo podría realizar una parábola entre estos 3. Entonces, algo como este estilo. ¿Sí? Y lo mismo para estos otros 3 puntos que restan. Entonces, construyo otra parábola. Y ese sería el Newton Cotes de segundo orden. Sí, entonces esta es la que está en verde y esta está en amarillo. Esta pues también es llamada la regla del trapecio. Y esta es llamada Simpson. ¿Listo? Hasta aquí hay preguntas sobre la integración numérica. No. Vale, continuemos entonces. Bueno, es claro que el error de esto depende eh, dos, de dos cosas. Primero, de qué tan grande se toma el valor del paso. Entonces, si tengo un paso muy pequeño, esta integral se podrá aproximar de mejor manera, ¿sí? Que si el paso es muy grande. Y segundo, el orden de el polinomio que está interpolando. Entonces, a mayor orden, pues se hace una mejor aproximación de la función. ¿Sí? Entonces, depende el error de esos dos valores. ¿Mm? Entonces, depende tanto de los puntos de muestreo como del polinomio interpolar. ¿Sí?
Bueno, en la cuadratura de Newton-Cotes, los puntos de muestreo son equiespaciados, es decir, eh, cada espesor de estos rectángulos o de estos trapecios o de estos elementos curvos, ¿sí? Tienen el mismo valor. Y se integra exactamente el polinomio n-1. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo grafico un polinomio de grado 2, de grado 2, ¿sí? Y tomo el Newton-Cotes de segundo orden, pues digamos que aproximaré de forma exacta este polinomio, ¿sí? Entonces toma 3 puntos de muestreo, aproxima de forma exacta un polinomio de segundo orden, ¿sí? Entonces este es el número de puntos n, y vean que el polinomio n-1 lo aproxima de forma exacta. Bueno, y este es el peso asociado a cada punto i, ¿sí? Que en la regla de Simpson existen dos métodos. Está el Simpson 1/3 y está el Simpson 3/8, ¿sí? Que es el valor de cada uno de estos pesos asociados, por ejemplo, al punto de la izquierda, al de la derecha o al central, ¿sí? En el Newton-Cotes de primer orden, entonces cada punto tiene asociado el mismo valor de peso, que es un medio, ¿vale? Entonces esto es lo referido a estos valores de puntos. Bueno, se tiene, por ejemplo, aquí para el número de puntos 2, entonces el h es, perdón, no un medio, sino 1 para cada uno. Para cuando el número de puntos es 3, entonces esta es la regla de Simpson 1/3, que es 1/3, 4/3 y 1/3, que este sería para el punto de la izquierda, para el punto central y para el punto de la derecha. Y se ve entonces, por ejemplo, la cuadratura de Newton-Cotes para una interpolación de orden 4, y aparecen los 4 puntos de muestreo y los puntos asociados a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, la idea es evaluar esa función, ¿sí? Multiplicarla en el punto de muestreo, multiplicarla por el peso y realizar la sumatoria de estos términos para obtener el valor de la integral. ¿Sí? Entonces aquí están, por ejemplo, los pesos, los puntos de muestreo y la suma. Bueno, entonces hay preguntas respecto a Newton-Cotes. Otra forma es utilizando la cuadratura de Gauss. Entonces, la diferencia básica que existe entre Gauss y Cotes es el espaciamiento de los puntos, el espaciamiento y la ubicación, ¿sí? Entonces, en Newton-Cotes los puntos están equiespaciados, mientras que en Gauss no necesariamente están espaciados de la misma forma. Entonces, por ejemplo, observen que se puede integrar esta función dada en azul, ¿sí? Utilizando Newton-Cotes, que se toman dos puntos, un Newton-Cotes de primer orden, y pues entonces se obtiene el valor exacto. Sin embargo, si yo tomase aquí el punto central, también obtengo el valor exacto de esta integral, ¿sí? Porque esta parte que estoy
sobreestimando es igual a la parte que estoy subestimando. Bueno, y lo que hace Gauss es encontrar el valor de este punto para el cual se mejora la precisión. ¿Sí? Entonces se observa, por ejemplo, para un polinomio de orden 1, el valor del punto es en el centro y el valor del peso entonces es 2. 2 veces el valor de, de esta altura, ¿sí? 2 veces el valor de la función en 0. Bueno, para uno de orden 2, entonces se encuentran aquí los puntos, la ubicación de los puntos y los valores de los pesos. Integra exactamente un polinomio de orden 3. Para orden 3, un polinomio de orden 5. Entonces, vean, por ejemplo, una función fx5 que en Newton Cotes requeriría 6 puntos de integración con la cuadratura de Gauss únicamente con 3 puntos. Ya estoy obteniendo la integral exacta. Entonces es mucho mejor que Newton Cotes. ¿Sí? Entonces Newton Cotes integra exactamente n-1, Gauss 2n-1. El error es de grado o de orden h a la n. En próximas clases veremos qué significa esto. ¿Sí? Mientras que el error de Gauss es 2n o de orden h a la 2n. Bueno, listo. Esto para el caso unidimensional, que es la integral, por ejemplo, en el diferencial de longitud. Bueno, para el caso bidimensional es posible extender esta formulación utilizando ya no puntos de muestreo en un espacio unidimensional, sino en un espacio bidimensional, que tendrán asociadas una coordenada X y una coordenada Y. O en el sistema local, entonces una coordenada Xi y una coordenada eta. Bueno, estas coordenadas pues se expresan aquí están dibujadas como estas flechas, ¿sí? Que son los puntos de cuadratura de Gauss para este elemento. Entonces, digamos que cada elemento tiene asociado unos puntos de cuadratura donde se realiza la integración numérica de esa matriz de rigidez. Bien, entonces aquí se observan, por ejemplo, los puntos de integración para un cuadrilátero cuadrático y para un triángulo cuadrático. ¿Sí? A medida que aumenta el número de puntos, pues se disminuye entonces el error de integración. ¿Sí? Hay mayor precisión de análisis, sin embargo, pues existe mayor coste computacional. Y es claro, porque esta función, pues, si yo tomo Gauss, entonces tendría, digamos, este punto, y lo evalúo como luego este otro punto, y lo evalúo aquí, ¿sí? Pero si tengo muchos puntos, entonces estas integrales van a ser mucho más precisas. ¿Mm? Pero pues requerirán un cierto coste. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? Bueno, tenemos por ejemplo el caso de este elemento distorsionado. Es un rectángulo. El elemento de referencia, si ven que siempre el cuadrado, ¿sí? Y este elemento está distorsionado y esta es la matriz jacobiana. Observen que, por ejemplo, el determinante, tanto el determinante, la matriz jacobiana y la matriz inversa son constantes. Es decir, no dependen del punto epsilon, eta, en donde se encuentre la figura. ¿Sí?
como estos J son constantes, pues los B son términos lineales, ya que hablamos de que es un cuadrilátero lineal. Por lo tanto, esto es B transpuesto por D por B, que será un término lineal por esta matriz de elasticidad del elemento, que digamos se asume como constante, multiplicado por este otro término lineal, pues entonces se obtiene un término cuadrático. El término cuadrático es integrado exactamente con un arreglo de 2 por 2 puntos Gauss. ¿Sí? Entonces esto para elementos no distorsionados. Bueno, para elementos distorsionados, entonces aparece que J, o sea, jacobiano, ya no es constante, como vimos en el ejercicio anterior, que había un lado que estaba inclinado, entonces el jacobiano dependía de eta, de la coordenada vertical en el sistema local, ¿cierto? Por lo tanto, este j-1 no tendrá grado finito y la expresión del integrando puede que no tenga un grado finito, con lo cual se hace necesaria una regla de muy alto grado. ¿Sí? Bueno, no es necesario, perdón, utilizar una regla de muy alto grado, simplemente dividiendo los números de elementos. Bueno, entonces, ¿qué grado se debe utilizar? ¿Sí? Para integrar. Entonces, hay muchas opiniones. Algunos autores como Sienkiewicz y Taylor dicen que en general utilizar 2 por 2, pero para elementos considerablemente distorsionados no hay que modificar, ellos dicen. Burnett, otro autor, pues dice que sí se modifica, que utilizar 3 por 3, es decir, aumentar una fila y una columna el número de puntos de integración. Y Bate, que se va hacia el lado más conservador, establece que es mínimo 3 por 3 y para elementos más distorsionados, pues superiores. ¿Sí? Bueno, el criterio de Burnett para elementos no muy distorsionados es que se debe preservar la velocidad de convergencia en la energía. Entonces, la métrica del error es la energía de deformación global, ¿sí? Y la velocidad de convergencia es la velocidad a la cual el error va disminuyendo. Entonces, se tiene, por ejemplo, que el orden del error en desplazamientos es dh, que es el tamaño, h viene de height en inglés, entonces es el tamaño del elemento, a la p más 1. Entonces, al orden del polinomio. Si se trabaja con elementos lineales, entonces p es 1. Y si se trabaja con elementos cuadráticos, p es 2. ¿Sí? Mientras que las funciones de tensiones y de deformaciones, entonces el orden del error es de h a la p. Por lo que la energía, que es la combinación de estos dos, pues estará en orden de 2 a la p. ¿Sí? Y como además se tiene que la integración de Gauss es una integración de orden del error de 2 a la p también, en esa parte, entonces se requiere una integración exacta de un polinomio 2p a la menos 1, es decir, con una integración reducida. Una integración reducida, digamos que se cumple con la convergencia. ¿Sí? Entonces hay una ventaja que es que los mismos puntos de la integración son los de la convergencia de tensiones. Entonces aparece, por ejemplo, el elemento y la integración reducida, un punto, y la integración estándar aparecen 3 puntos. ¿Sí? Bueno, y estas son posibles situaciones. Son resultados mucho más precisos que los estándar cuando un parámetro se aproxima al límite.
y los resultados desastrosos si hay singularidades en K. Entonces, digamos que es necesario experimentar. Y aquí hay otra regla que es para elementos poco distorsionados, integración reducida, y para elementos distorsionados, integración estándar. ¿Sí? Entonces, integración reducida, utilizar pocos elementos, la cuadratura de Gauss. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más a fondo en el tema 5 y en el tema 6, que abordan los errores y la solución aproximada de tormentos finitos. Bueno, quiero ahora abordar las funciones de forma jerárquica. Como había comentado al inicio del tema, o quizás en el medio, existen dos tipos de elementos. Uno son los elementos convencionales y los otros son los elementos jerárquicos. Entonces, los elementos convencionales utilizan funciones de forma convencionales, en el que estas funciones de forma se modifican al aumentar el orden de aproximación polinómica. Entonces, se tiene, por ejemplo, un elemento lineal, ¿sí? Y un elemento cuadrático, se agrega un tercer nodo y se generan otras funciones de forma. Estas funciones de forma del elemento lineal, digamos que son desechadas. ¿Sí? Entonces, al aumentar, por ejemplo, al pasar de un elemento lineal a un elemento cuadrático, se modifican todas las matrices del elemento y hay que realizar de nuevo todos los cálculos. ¿Sí? Bueno, con los elementos jerárquicos se utilizan funciones jerárquicas, es decir, que a partir de el reciclaje o digamos el reusar las funciones anteriores se construyen nuevas funciones. Entonces, se ve, por ejemplo, un elemento lineal jerárquico es idéntico a un elemento lineal convencional. Sin embargo, vean que para un elemento cuadrático se utilizan las mismas funciones lineal, únicamente se agrega una tercera función que es cuadrática, ¿sí? Y entonces aparecerá aquí un valor extra que se debe especificar, que debe ser el valor en qué punto este valor es 1, ¿sí? Entonces la cuestión es que no se modifican las funciones de forma al aumentar el orden de interpolación, lo que permite simplicidad en cuanto a utilizar cálculos anteriores. Sin embargo, pues los grados de libertad no son los valores nodales, son más de los valores nodales. Bien. Entonces aquí se observa, por ejemplo, para el caso unidimensional, esta función n1, L y n2j, que es una función adicional, y que es nulo en los nodos y además se debe especificar una condición adicional, ¿sí? Que es, por ejemplo, que sea 0, que sea 1 en este punto, ¿sí? Entonces esa es una posible condición adicional. Como les digo, no vamos a trabajar con elementos jerárquicos, únicamente elementos convencionales, ¿sí? Sin embargo, esto es como una pequeña introducción, ¿sí? Bueno, entonces observen, aquí está, por ejemplo, la interpolación utilizando un elemento jerárquico cúbico en violeta. Y aquí aparece esta función de forma adicional con las condiciones. Entonces puede ser que es 0 en la mitad y que en este punto la derivada sea 1. ¿Sí? Son diferentes condiciones. Entonces, como existen muchas condiciones, estas funciones de forma no son únicas. Y existe no una familia, no una función, sino una familia de funciones jerárquicas.
Esta es una forma de encontrar estas familias y estos son funciones ortogonales, ¿sí? Que resultan ventajosas, por ejemplo, para el cálculo de esta matriz de rigidez, porque esta matriz de rigidez K, al utilizar funciones ortogonales, entonces es una matriz diagonal, lo que pues facilita bastante el cálculo de la inversa y el costo computacional se reduce. Entonces, una de estas familias son los polinomios de Legendre. Entonces, aquí aparece la definición. ¿Mm? Y el desacoplamiento, por ejemplo, es únicamente para el caso unidimensional. Sin embargo, existe pues mejor condicionamiento numérico para los casos bidimensional y tridimensional. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? Entonces, para los cuadriláteros y hexaedros, la construcción de las funciones de forma empleando esos polinomios de Legendre, son muy similares a cómo se construyen los polinomios, perdón, los elementos lagrangianos bidimensionales y tridimensionales, multiplicando los polinomios de Lagrange asociados, ¿sí? Entonces, este es, por ejemplo, el caso de un cuadrilátero lagrangiano y el caso de un cuadrilátero jerárquico. Entonces, observen que tienen un nodo menos. ¿Sí? Bueno, y con eso se concluye el tema número 4. Entonces, en la clase de hoy se dio continuidad al ejercicio anterior, que era un ejercicio de transformación de coordenadas, obtención de la matriz jacobiana, el jacobiano y la inversa de la matriz jacobiana. Y a partir de ahí se determinó que que el integrando de la matriz de rigidez es un integrando más complejo que suele requerir integración numérica. Se vio entonces algunos esquemas de integración numérica como son el de Newton-Cotes y el de cuadratura de Gauss. La ventaja entonces de la cuadratura de Gauss sobre el de Newton-Cotes es que al no tener un espaciamiento igual, permiten aproximar de mejor manera al escoger puntos dentro de ese dominio que sean más ventajosos para hallar el valor de la integral, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una función lineal, pues escogerá el punto del centro, lo que permite tener una velocidad de convergencia mucho mayor. Se vio entonces las diferentes recomendaciones que tienen algunos autores para escoger los puntos mínimos de Gauss, de integración reducida o integración normal, y se hizo una introducción a los elementos finitos jerárquicos. ¿Listo? Y cómo se construían, qué son los polinomios de Legendre, y cómo se construían también en 2 y 3 dimensiones. Bueno, listo. Eso es todo por la clase de hoy. ¿Preguntas?